Ahora sí, vamos con la presentación del trabajo, modos de fallas en bombas centrífugas, utilizando como turbinas hidráulicas. Autores, Orlando Audicio, Ariel Marchegiani y Víctor Hugo Kurz. Adelante, Orlando. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, este tema es un tema muy importante para pensar en las instalaciones hidroeléctricas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del mantenimiento. La idea de este trabajo es pensar qué es lo que vamos a hacer con las instalaciones una vez que las tenemos en marcha. Y la instalación una vez que la tenemos en marcha hay que hacerle el mantenimiento, y eso tiene un costo. Y el conocer las características del equipo es un elemento indispensable para uno poder planificar el mantenimiento de cualquier máquina. Pues si uno no conoce la máquina, no puede planificar el mantenimiento. Y una de las formas de conocer la máquina, siempre pensando desde el punto de vista del mantenimiento, es saber cómo es que la máquina puede fallar. Cuando yo hablo de fallo, no estoy hablando de que la máquina ha colapsado. Por ejemplo, si yo tengo una turbina, una Pelton, por ejemplo, funcionando, y empezó a levantar temperatura un rodamiento de un cojinete, ese rodamiento sigue operando, la máquina sigue operando, pero ese rodamiento entró en fallo. El yo haber detectado un aumento de temperatura, detecté que el sistema entró en fallo, y yo ahí, con mis habilidades y mis conocimientos, tengo que saber cuánto es el tiempo que me queda hasta que ese fallo se transforme en colapso. Entonces nosotros acá vamos a hablar de un fallo potencial, que es lo que nosotros habíamos detectado con el aumento de temperatura, y el fallo funcional. Nosotros tenemos que tratar de no llegar nunca al fallo funcional porque tenemos que parar las instalaciones, tenemos que parar la generación. Bueno, y en el caso de las bombas, se da un caso muy particular. Prácticamente no hay emprendimiento industrial que no tenga una bomba. Esa es la lógica que se da en nuestro quehacer diario. Uno donde va, cualquier industria que va, por lo general, alguna bomba siempre tienen. Y nosotros es importante, ¿no es cierto?, conocer, ¿no es cierto?, cuáles son las características que puede presentar esta máquina operando, siempre pensando desde el punto de vista del mantenimiento. Nosotros con el señor Kurz y con Ariel Marchegiani hemos desarrollado mucha experiencia en lo que es la parte experimental de estas bombas, trabajando en sentido reverso, trabajando como turbina para ser utilizada en la generación. Es un tema que ha tenido en su momento una gran difusión. ¿Por qué? Porque estas máquinas son de construcción muy estándar. Una fábrica larga cientos y cientos de estas unidades por día, todo seriado, cosa que no pasa con las turbinas. Y bueno, el utilizar estas máquinas como turbina en la pequeña generación ha redundado en un gran beneficio económico. Se ha logrado conocer cómo funcionan estos equipos, ¿no es cierto? Y se lo ha adaptado de una forma bastante asombrosa, llamativa, a la etapa de generación hidráulica. De hecho, desde el punto de vista de la mecánica de los fluidos ideal, la explicación del comportamiento del fluido en la máquina es lo mismo analizar una bomba que analizar una turbina. Pero la realidad muestra otras cosas, uno sacrifica un poco rendimiento, pero en la pequeña generación hablar y ser un poco exigente con los rendimientos medio que
que no tiene tampoco mucha sentido insistir en que tengo que tener una máquina del 90%. El objetivo es generar y llevar la energía y satisfacer las necesidades. Bueno, en el trabajo nosotros hemos desmenuzado las fallas que pueden tener estos equipos, ¿no es cierto? Y las agrupamos en dos grupos principales, las fallas hidráulicas y las fallas mecánicas, y después pusimos otro tipo de fallas, ¿no es cierto?, que es la erosión y la corrosión. La pusimos en otro tipo de falla porque es un tipo de falla que tiene mezclas de características hidráulicas y características mecánicas. Dentro de las fallas hidráulicas, ¿no es cierto?, estas máquinas son muy susceptibles al tema de la cavitación, al tema de vibraciones. Piensen de que yo diseñé una máquina para que funcione en un sentido y la estoy haciendo funcionar en otro sentido, entonces hay posibilidades de vibraciones. De hecho, cualquier equipo rotante ya cuando nace con un nivel de vibraciones propio, así que si lo hacemos funcionar para el otro lado, seguramente vamos a tener un nivel de vibraciones fuera de lo normal. Sobre eso hay que trabajar, hay que conocerlo, y hay que trabajarlo para que no me colapse la máquina. La máquina tiene esfuerzos radiales, que eso va a sacrificar la vida útil de nuestro rodamiento, va a tener esfuerzos axiales, que va a tener consecuencias en el rodamiento. El escurrimiento puede tener procesos de recirculación en la entrada y la salida. Todo esto nosotros lo hemos agrupado en lo que son las fallas hidráulicas. Dentro de lo que son las fallas mecánicas, nosotros principalmente las fallas mecánicas las vamos a encontrar en los cojinetes. Dentro de las fallas mecánicas, por ejemplo, un tema fundamental en los cojinetes es el tema de los esfuerzos que recibe y de la lubricación. La falla en los sellos, hoy las máquinas no son como en un tiempo no muy lejano que venían con unos sellos que le llamaban la soga o el prensa estopa. Hoy las máquinas vienen con todas con sellos mecánicos, y para el que no está involucrado en el tema de los sellos mecánicos, el sello mecánico es una pieza mecánica que tiene partes que se fabrica con tolerancias de relojería. Piensen que las dos piecitas de cerámica que están en contacto tiene un proceso de lapidado. Bueno, otra falla mecánica son las fallas que se producen en el sector de lubricación, que son fallas muy comunes en las bombas, las vibraciones y las fatigas. Bueno, nosotros hemos agrupado acá en el trabajo cada una de estas fallas que ustedes ven en esta filmina, nosotros la hemos explicado en detalle en dónde se presentan y cuáles son las características que se presentan. ¿Qué características tiene que tener la máquina para que se presente? Por ejemplo, la cavitación. La cavitación es un fenómeno que se presenta por fluctuación en los caudales. Las máquinas hidráulicas en generación, por lo general su regulación se hace con los caudales, y cuando yo empiezo a mover el caudal fuera del punto de mejor rendimiento, empieza a aparecer ese fenómeno de cavitación. Les quiero aclarar, ¿no es cierto?, de que nunca aparece una falla de este tipo sola. Nunca, siempre viene acompañada de otra. Todos los fenómenos fluidomecánicos llevan consigo, ¿no es cierto?, situaciones, ¿no es cierto?, que tengamos que sacrificar vida útil en cojinete, en sello. Por ejemplo, si yo tengo la máquina que está vibrando, y eso me va a sacrificar o va a tener incidencia directamente en todo lo que es el sistema de sello, el sistema de cojinete. Por ejemplo, si tengo esfuerzos radiales y axiales, el sistema de cojinete y los sellos van a estar sentidos. Bueno, un poquitito, la idea de este trabajo es, les reitero, pensar en la etapa cuando uno ya está explotando el producto ya instalado, pensar en el mantenimiento. Y esto nos pareció relevante ponerlo de manifiesto
dado de que es una etapa muy importante dentro de la etapa de generación. Si bien nosotros en el sector hidráulico tenemos el costo de mantenimiento es bajo, pero es importante uno conocer esto, y les reitero, nunca tenemos que llegar en nuestras instalaciones con nuestra política de rendimiento a que el equipo colapse. Que falle, sí, y tenemos que tener la suficiente capacidad en cuanto a conocimiento y capacidad técnica para atajar esas fallas potenciales y no llegar a que sean fallas operativas. Bueno, un poquitito, la idea del trabajo era llevar estos conocimientos que muchos han sido abordados durante nuestra tarea experimental y bueno, de parte nuestra muy agradecido por la atención prestada. No sé usted, señor Sebastián, si necesita agregarle algo más. De mi parte, la exposición estaría terminada. Bueno, muchas gracias, Orlando.